Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Queremos darle la bienvenida nuevamente a la doctora Liz Marisol Gómez. Ella es delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y el día de hoy está aquí para apoyarnos al sector inmobiliario. Muchas gracias, doctora, nuevamente por estar por cuarta ocasión en esta semana aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico. El día de hoy nos va a presentar lo que son las obligaciones fiscales para los agentes inmobiliarios. Entonces, bienvenidos también a todos los agentes inmobiliarios que están aquí presentes y a los que se encuentran de manera virtual. Doctora, la dejamos en su foro. Bienvenida a la Academia de Michoacán. Gracias. Pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí, a los que están de manera presencial y también a todos los que ya se encuentran conectados en vivo para estar atentos a esta plática. Como bien lo comenta la licenciada Morelia, a quien agradezco también nuevamente y a todo su equipo de trabajo, el día de hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones fiscales que tiene un agente, un asesor inmobiliario. Es muy importante que pues conozcamos cuáles son nuestras obligaciones fiscales, como ya lo hemos comentado en el transcurso de la semana, para tener una buena planificación en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y también para saber cómo enfrentar cualquier contingencia fiscal que se nos pueda presentar, entendiéndose como contingencia fiscal alguna carta de invitación, algún requerimiento del SAT, alguna multa e incluso cómo debemos de presentar nuestras obligaciones fiscales. En ese sentido, es muy importante comentar en primera instancia, ¿qué es un régimen fiscal? En el Código Fiscal de la Federación y en cualquier otra disposición en materia fiscal no vamos a encontrar como tal un concepto de qué es un régimen fiscal. Sin embargo, la doctrina nos indica que un régimen fiscal es aquel a través del cual se van a establecer derechos y obligaciones dependiendo de la actividad económica que nosotros realicemos. Va a especificar ese régimen fiscal la actividad que nosotros vamos a realizar y también conforme a nuestros ingresos percibidos. Entonces, un régimen fiscal me va a identificar ante el Servicio de Administración Tributaria respecto de qué actividad económica realizo y también a cuánto ascienden mis ingresos. Esto es muy importante saberlo, qué actividad económica y cuánto voy a percibir, porque con base en estos dos datos voy a determinar cuál es mi régimen fiscal correcto. Ahora bien, es importante también distinguir los tipos de comisiones que percibimos o que perciben como agentes inmobiliarios. Y es importante hacer esta distinción porque también va a depender de esto en qué régimen fiscal debo tributar. Es importante partir de esto para posteriormente conocer, dependiendo de qué régimen fiscal voy a tributar, cuáles van a ser mis obligaciones fiscales como agente inmobiliario. Luego entonces tenemos dos tipos de comisiones, la laboral y la mercantil. La laboral, como su nombre pues lo indica, está regulada por la legislación laboral, la Ley Federal de Trabajo, y también obedece a la retribución de un trabajo personal subordinado y por ende pues el trabajador tiene un ingreso y ese ingreso van a ser las comisiones que percibe el agente inmobiliario. ¿Qué es lo que identifica lo que identifica esta clase de comisiones laborales? Pues que es un servicio personal subordinado, es permanente porque es mediante un contrato indefinido, también obedece a un horario, es decir, si yo como agente inmobiliario voy a trabajar para una empresa inmobiliaria, o sea, para una persona moral, y voy a trabajar con ellos durante un tiempo determinado, o sea, un horario establecido, una fecha establecida para que me paguen mi salario, y voy a acatar órdenes que me den, entonces se considera que se encuentra en este primer supuesto. Eso es lo que los identifica. Yo quisiera pedirles que esto lo tengamos bien presente ahorita que comencemos a ver los diversos regímenes fiscales en los cuales pueden tributar. Entonces, esta es la particularidad de estas primeras comisiones, las laborales. El segundo tipo de comisiones es la mercantil.
son las que tienen naturaleza de un acto de comercio, y esto con fundamento en el artículo 273 del Código de Comercio, que entran aquí con las actividades empresariales y profesionales, es decir, para aquellos agentes inmobiliarios que realizan esta actividad de manera independiente. A lo mejor no pertenezco a una empresa, persona moral inmobiliaria, pero yo de manera independiente realizo estas actividades como agente inmobiliario, entonces entran en este supuesto. Y ahorita vamos a ver en qué régimen fiscal, dependiendo de cómo realizo esas actividades, puedo tributar y cuáles van a ser mis obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estas dos tipos de comisiones? Primero, como les comentaba, las comisiones laborales pues son parte del salario que la empresa me va a pagar, y como consecuencia pues esas comisiones forman parte del salario. En el primer supuesto no van a causar IVA, y esto tiene su fundamento en el artículo 14, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que expresamente así lo establece. Mientras que las comisiones mercantiles, pues al ser un acto de comercio, sí se encuentran gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entonces, ya considerando esto, ¿en qué régimen debo tributar? Entonces, como yo les comentaba al inicio, es muy importante saber de qué manera ejerzo esta actividad, de qué manera la realizo, para de esa manera identificar el régimen fiscal que más me conviene o el más adecuado conforme a la forma en que realizo esta actividad y los ingresos que percibo de esta actividad. Pueden tributar en el régimen de salarios, en el de asimilados a salarios, sí pueden ser salariados, también asimilados a salarios, actividades empresariales y profesionales, y en el régimen simplificado de confianza. Estos son los regímenes fiscales en los cuales puede tributar un agente inmobiliario, y vamos a ver las particularidades de cada uno de estos y también sus obligaciones fiscales. Ya desde este momento, pues, si ustedes se dedican a esta actividad, podrán estar identificando cómo la realizan y el monto de los ingresos que perciben, para que de esa manera, pues, se identifiquen el régimen fiscal adecuado. El primer régimen, el de salarios. La Ley del Impuesto sobre la Renta pues tiene un capítulo especial sobre este régimen, que se denomina salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Así se identifica en la Ley del Impuesto sobre la Renta, aunque comúnmente nosotros le decimos sueldos y salarios, pero en realidad pues así se denomina, salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Quiénes pueden tributar aquí? Como lo pueden ver, aquellas personas que trabajan en la iniciativa privada o también en alguna entidad de gobierno. En el caso particular, si el agente inmobiliario pues trabaja para una empresa, persona moral, y percibe, como lo comentamos al inicio, una comisión, esta va a formar parte de su salario. Si reciben salarios y prestaciones que derivan de una relación laboral. Una relación laboral, se entiende que hay relación laboral cuando hay esta relación subordinada, porque recibo órdenes, las acato, tengo un horario establecido y también tengo un contrato indefinido. Entonces, estas son las particularidades cuando hay esa relación laboral subordinada, y entraría en este régimen de salarios, que son las características que les comentaba al inicio. ¿Qué obligaciones tiene un asalariado o una persona que trabaja como salarios? En primera instancia, y como lo hemos venido comentando también en esta semana, pues inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes bajo este régimen. Habilitar su buzón tributario, ya lo comentábamos también antier, que ya todos estamos obligados a habilitar nuestro buzón tributario, e incluso para aquellos contribuyentes que más adelante lo voy a comentar, en el régimen simplificado de confianza también ya se encuentran obligados. Debemos de proporcionar como asalariados nuestra constancia de situación fiscal en el RFC a nuestro empleador, en este caso pues a la empresa con la cual realizamos esta actividad. Y también debemos de comunicar por escrito a nuestro empleador
En el caso de que tengamos dos patrones, debemos de comunicarlo a uno de ellos para que antes de que efectúen el primer pago del servicio, evitar que ellos dupliquen el subsidio para el empleo. Otra obligación muy importante en este régimen es la de presentar la declaración anual. Como recordaremos, pues la declaración anual se presenta en el mes de abril para personas físicas. Tratándose del régimen de salarios, están obligados a presentar la declaración anual solo en ciertos supuestos. El primero de ellos, cuando tengan ingresos superiores a los 400,000 pesos. Si en el año tengo ingresos superiores a este monto, entonces tengo que presentar la declaración anual. También cuando además de ingresos por salarios tengo otro ingreso que percibo, por ejemplo, arrendamiento. Si percibo estos ingresos y además rento algún inmueble, también tengo que presentar la declaración aún y cuando no rebase los 400,000. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre, tratándose del régimen de salarios únicamente, y cuando hayan prestado servicios o hayan trabajado para dos o más patrones o empleadores. Si yo tengo dos empleadores, aun y cuando no rebase los 400,000, debo presentar mi declaración anual. También en los casos de aun y cuando no rebase los 400,000 pesos, pero quiera presentar mi declaración anual, y ahorita vamos a ver por qué, tal vez el trabajador desea aplicar deducciones personales, ahorita vamos a comentar cuáles son estas, entonces debe de comunicar a su patrón por escrito que él va a presentar su declaración por cuenta propia. Cuando tengan algún ingreso de fuente de riqueza extranjera y también, aun y cuando no se encuentren en alguno de estos supuestos, pero quieran presentarla por el tema de las deducciones personales que en un momento comentaré, pues pueden presentar la declaración anual. Pero grosso modo, pues estas son los principales supuestos por los cuales están obligados a presentar la declaración anual. Tratándose de nuestros empleadores, en este caso la persona moral inmobiliaria a la cual le prestamos este servicio, pues también tiene ciertas obligaciones que aun y cuando son a cargo de ella, obviamente estas obligaciones del patrón no son imputables al trabajador, ¿no? Pero es importante que nosotros como trabajadores las conozcamos, porque una de estas es que el patrón debe de enterar al SAT el impuesto sobre la renta que me está reteniendo y también me debe de emitir el comprobante fiscal digital de nómina. Entonces yo debo de conocer esto porque al momento de que a mí me paguen, pues estar al pendiente de que ese comprobante fiscal efectivamente cumpla con los requisitos y no me esté efectuando una retención de más o menor o simplemente que no me dé cuenta que ni siquiera me están emitiendo este comprobante. Yo les comento esto porque en la experiencia que hemos tenido en Prodecon hay muchos trabajadores que se acercan con nosotros al momento de presentar su declaración anual que advierten que hay ingresos superiores a los que efectivamente ellos percibieron o bien incluso sus patrones nunca les emitieron los comprobantes fiscales y al ingresar a su declaración pues no existen datos. Entonces es importante también que conozcamos estas obligaciones que tienen para que también nosotros estemos atentos a que las cumplimenten. ¿Y cuáles son nuestros derechos? En el régimen de salarios, como les comentaba, al momento de presentar la declaración anual, que es la obligación que se tiene como asalariado, se pueden aplicar deducciones personales. Las deducciones personales son todos aquellos gastos que realizamos durante todo el año y son gastos diversos. El artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta enumera todos esos gastos que nosotros podemos aplicar en nuestra declaración anual. Comienza señalándonos que son gastos médicos. En los gastos médicos engloba todas las consultas médicas, laboratorio, nutriólogo, psicólogo, incluso la compra o alquiler de aparatos de rehabilitación, análisis y estudios clínicos. Y aquí hago un paréntesis porque quiero compartirles que incluso en Prodecon también tuvimos un caso de éxito derivado de la pandemia, pues muchos recordaremos los gastos que eran indispensables para
para enfrentar esta situación, y uno de ellos era la compra de tanques de oxígeno, o incluso para que en el momento de que se requiriera una carga de este tanque de oxígeno, pues también realizar ese pago. Bueno, pues una contribuyente aplicó como deducción ese gasto que realizó. La autoridad fiscal mencionó que no era procedente por no encontrarse expresamente señalado en este artículo. La contribuyente acudió con nosotros y nosotros, como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, promovimos un medio de defensa y obtuvimos una sentencia favorable en la cual el tribunal pues condenó a la autoridad para que considerara como procedente este gasto que realizó la contribuyente a ser parte de un gasto médico e incluso considerándolo como un aparato de rehabilitación. Bueno, ¿qué otro gasto podemos aplicar en nuestra declaración? Los lentes ópticos graduados, y ahí únicamente hasta 2,500 pesos. Si nuestros lentes cuestan un poco más, bueno, vamos a solicitar también nuestra factura y aunque sea un monto superior, únicamente aplicaremos los 2,500. Gastos funerarios, pagos por primas de seguros de gastos médicos, los intereses reales que deriven de nuestros créditos hipotecarios, si algunos de ustedes tienen, esos también se pueden aplicar en la declaración, los donativos para entidades municipales y federales y también para asociaciones civiles. Tratándose de los donativos, únicamente podemos aplicar el 4% de nuestros ingresos acumulables tratándose de donativos a entidades municipales o federales y el 7% de nuestros ingresos acumulables tratándose de asociaciones civiles. Las aportaciones voluntarias al fondo de retiro, cuando nosotros tenemos un plan personal de ahorro para el retiro o también las aportaciones que realizamos a la cuenta de ahorro son aplicables en nuestra declaración. Las colegiaturas es un estímulo fiscal que podemos también aplicar y que va desde preescolar hasta preparatoria. Así, adelante. Doctora, aquí solamente quería saber yo el tema de de la facturación, por ejemplo, de los análisis clínicos. Ayer comentábamos con usted fuera de grabación que también podían ser para los padres y para los hijos. O sea, ahí sí se me puede entrar para mi deducción. Exactamente, todos estos gastos que acabamos de comentar pueden ser para nosotros, que hayamos realizado para nosotros, o ascendientes o descendientes, solamente en línea recta, es lo que establece el artículo 151, es decir, yo puedo realizar pagos por una consulta médica de mi papá, de mi mamá o de mis hijos, etcétera, y todos esos van a ser deducibles. Es importante también que estos pagos los realicemos mediante los medios electrónicos que establece este propio artículo, que son a través de tarjeta, de crédito, débito o cheque. Y una vez que realicemos este pago con estos medios electrónicos, solicitar nuestra factura. Y ahí también hago un paréntesis porque en algunas ocasiones nos dicen, bueno, sí te emito factura, pero te cobro el IVA, ¿no? O en algunos, no, pues no emitimos factura. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Como comentaba el lunes, también parte de nuestros servicios como Procuraduría tenemos el servicio de quejas y reclamaciones. Es un servicio a través del cual nosotros requerimos a los retenedores o en el caso de estas consultorios o demás que se nieguen a emitir una factura, les requerimos que les emitan el comprobante fiscal digital. De ahí que es importante que nosotros desde un inicio pues paguemos con estos medios, proporcionemos nuestros datos porque ya nos van a requerir nuestra constancia de situación fiscal. Es necesaria porque ya el comprobante fiscal contiene muchos más datos adicionales a los anteriores. Así es que si pedimos una factura por una consulta médica y nos dicen, mándame tu constancia, pues ahí no nos asustemos. Sí es necesario que mandemos nuestra constancia para que cumplimenten esta obligación. Y cuando es así hacia ascendientes o descendientes, ¿la factura debe de llevar algún concepto en especial? Así, en la parte de descripción, al momento de que ellos emiten la factura, clasifican el concepto en un catálogo que tiene pues la página de internet del SAT. Es importante que si son honorarios médicos, consultas, laboratorios, etcétera,
revisemos que efectivamente el comprobante fiscal así se haya emitido con ese concepto. Y en la parte de descripción pueden poner el nombre del paciente. Generalmente así lo hacen cuando emiten una factura a nombre de un tercero. Ponen el nombre del paciente y con eso es suficiente. Tal vez el SAT nos requiera que acreditemos el parentesco al momento de ingresar la solicitud de devolución. Hasta ese momento podremos proporcionar la documentación correspondiente. Gracias. Al contrario. Bueno. Entonces, este es el primer régimen fiscal por el cual pues, puede tributar un agente inmobiliario, sueldos y salarios. Sí, sí es posible, siempre y cuando se encuentre en este supuesto. Asimilados a salarios de la misma manera, pueden tributar en este régimen, pero es muy importante que den aviso a la empresa inmobiliaria de que quieren tributar en este supuesto, y esto se deberá de establecer en el contrato de la comisión y mediante un escrito independiente hacérselo saber a la empresa. En este caso, las comisiones también no van a causar IVA. Asimilado a salario, pues su propio nombre así lo identifica. La única particularidad es que no percibe las mismas prestaciones de un asalariado, ¿no? Aguinaldo, prima, etcétera. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales en asimilado a salarios? Únicamente va a tener la obligación de presentar la declaración anual si obtiene ingresos acumulables por otro régimen. Es decir, si presto este servicio y además rento alguna casa o tengo algún otro negocio y por ese me encuentro en reciclo, etcétera. O sus ingresos por asimilados a salarios superan de los 400,000 pesos, también estará obligado a presentar la declaración y tienen que comunicarlo a su empleador por escrito. Otro régimen es el de actividades empresariales y profesionales. Comúnmente es en el que o regularmente se encuentran inscritos los agentes inmobiliarios, pero ya hemos visto que también pueden tributar en algunos otros dependiendo de cómo realicen la actividad y los ingresos que perciban. El régimen de actividades empresariales y profesionales, el artículo 100 de la Ley del Impuesto sobre la Renta especifica que en este régimen de actividades empresariales se consideran así aquellas actividades empresariales provenientes de la realización de actividades comerciales. Y dentro de estas actividades comerciales, pues se ubica justamente el tema que nos ocupa en esta mañana. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen? Pues estas personas que brindan servicios personales, es decir, profesionales, de manera independiente. Y aquí es muy importante señalar, pueden tributar aquellos agentes inmobiliarios que ejerzan esta actividad de manera independiente, es decir, por cuenta propia, y también los que lo realizan para una empresa. O sea, pueden ser salarios y también en este régimen, actividades empresariales y profesionales. ¿Cuáles son sus obligaciones en este régimen? Pues nuevamente, en primera instancia, inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y también contar con su contraseña, con su firma. Todos estos datos son indispensables para cualquier régimen para ingresar al portal del SAT y además cumplimentar con nuestras obligaciones fiscales. Deben de llevar contabilidad en este régimen, pero la regla de resolución miscelánea 2814 establece una facilidad para estos contribuyentes siempre y cuando sus ingresos en el año no hayan rebasado de 4 millones de pesos. Podrán entonces, conforme a esta regla, llevar su contabilidad en el apartado de mis cuentas. Este apartado de mis cuentas inicialmente se creó para los pequeños contribuyentes, iniciando con el entonces régimen de incorporación fiscal. Y en este apartado de mis cuentas, pues en realidad es una manera muy sencilla de llevar su contabilidad porque únicamente van registrando ingresos, gastos, y entre otros. O sea, es más sencillo en este apartado de mis cuentas. Entonces, si estoy en actividades empresariales y profesionales, puedo llevar mi contabilidad en este apartado de mis cuentas. También deben de expedir comprobantes fiscales digitales, las facturas, lo que conocemos como facturas, que acrediten esos ingresos que van a percibir. ¿Cuáles ingresos? Pues las comisiones. ¿Qué otra obligación? Presentar declaraciones mensuales.
Declaraciones mensuales tanto de impuesto sobre la renta como impuesto al valor agregado. Ahorita vamos a comentar este apartado e incluso un ejemplo también. Presentar mensualmente las declaraciones informativas. Aquí también hay una facilidad administrativa en reglas de resolución miscelánea que lo releva de presentar esta declaración informativa de operaciones con terceros. Más adelante la voy a comentar. Y también deben de informar sobre las contraprestaciones recibidas en efectivo. Y aquí hay que pues, hablar con sinceridad también, porque habrá ocasiones en que la comisión que se reciba pues no sea por transferencia, ¿verdad? A lo mejor va a ser en efectivo. Y ¿cómo eso lo tendríamos que informar o tendríamos que emitir nuestro comprobante fiscal digital por internet? Pues sí, lo tendríamos que realizar, y si el cliente no me pide factura, pues entonces lo tengo que emitir al público en general. Pero si yo quiero tener, que es lo que comentábamos el día martes, que comentábamos el manual de cumplimiento tributario, si yo quiero tener una buena planificación y también un plan de cumplimiento para prevenir cualquier contingencia, pues voy a dar cumplimiento a mis obligaciones, aun y cuando el cliente no me lo pida o me pague en efectivo. ¿Por qué? El SAT, aun y cuando nosotros no recibamos esa transferencia, para el SAT siempre, y eso lo debemos de tener presente, ya con la emisión de comprobantes fiscales digitales, pues para el SAT siempre debe de cuadrar todo, ¿no? Mis proveedores, con mis clientes, mis declaraciones, e incluso vamos a ver más adelante en el régimen simplificado de confianza cuáles son los casos en que este contribuyente puede salir de este régimen simplificado de confianza. Si son patrones en este régimen, pues de igual manera efectuar el pago por salarios y la retención correspondiente. Y como les comentaba, habilitar el buzón tributario. Ya el tema de buzón tributario es obligatorio para todos. Tenemos que tener actualizado nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, nuestro domicilio, que forma parte de estos datos que nos piden para habilitar el buzón tributario. Y también el día de ayer comentábamos el caso del domicilio. Sí es importante que tengamos habilitado y que además estemos como localizados. El hecho de no estar como localizado ante la autoridad fiscal, pues sí nos trae diversas contingencias, desde la cancelación de nuestro certificado para poder facturar hasta tener por no presentada nuestra solicitud de devolución. Entonces, la habilitación del buzón tributario también es una obligación, y por lo tanto, pues mantener actualizados estos datos. En este régimen de actividades empresariales y profesionales, tienen la obligación, como ya comentaba, de presentar declaraciones mensuales de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, y también de presentar la declaración anual. En las declaraciones mensuales, que se conocen como provisionales, estos contribuyentes pueden aplicar estas deducciones que se denominan autorizadas. Las deducciones autorizadas son todos los gastos que se realicen por los siguientes supuestos: desde pagos de sueldos y salarios, las cuotas que haya pagado tratándose de patrones que realicen al IMSS, si realicé pagos por luz, teléfono, en el caso de que ejerza esta actividad en alguna oficina, el propio arrendamiento del local que utilicen para realizar esta actividad, las primas por seguros que amparen los bienes respectivos, en el caso de que cuenten con ellas, toda la papelería y artículos que sean indispensables para realizar esa actividad, las inversiones en activo fijo, que es en el caso de equipo de cómputo o equipo de transporte. Pero es muy importante, y este propio artículo también establece todas estas deducciones autorizadas o gastos que voy a aplicar en mis declaraciones mensuales tienen que ser estrictamente indispensables para mi actividad, para la actividad que realizo. De igual manera, tratándose de la deducción de inversiones que comentaba, por ejemplo, el equipo de cómputo, la ley del impuesto sobre la renta establece porcentajes que se van a ir aplicando en cada una de las declaraciones mensuales. Y deben de estar amparados también estas deducciones autorizadas con un comprobante fiscal digital, es decir, con una factura.
Aquí es muy importante que nosotros, al momento de que realicemos estos gastos, sobre todo se dan en los casos de papelería y demás, que sí cumplan con este requisito de ser estrictamente indispensables. Básicamente, vamos a poner atención en que tengan relación con la actividad que realizamos, para que al momento de que, en caso de que nos resulte un saldo a favor, la autoridad nos diga, pues eso no es estrictamente para la actividad que realizas. Bueno, debemos de verificar también en el comprobante fiscal digital la descripción que nos esté realizando la empresa o la persona a la cual adquirimos ese bien que estamos deduciendo. Tratándose de la adquisición de combustibles, la ley establece que el pago debe de ser realizado por los medios electrónicos que ya les comentaba, aun y cuando no excedan de 2,000 pesos. Las primas por seguros o fianzas que hagan conforme a las leyes fiscales, y también si se trata de pago a plazos, que en algunas ocasiones pues así adquirimos algunos bienes, se va a deducir el monto de las parcialidades que efectivamente hemos pagado. Y pues siempre es importante, lo que ya les comentaba, recibir el comprobante fiscal digital. Y también este régimen de actividades empresariales y profesionales pues tiene el mismo beneficio y derecho de aplicar estas deducciones anuales que ya comentamos hace un momento. Son los mismos gastos, pero estas las aplican en su declaración anual, a diferencia de las deducciones autorizadas en las declaraciones mensuales. Tratándose de los pagos provisionales que les comentaba, para impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. En este caso, se considera provisional porque es a cuenta de la declaración anual. Y de la misma manera, tratándose de declaraciones de IVA y de ISR, en ambos casos se deberá de presentar esta declaración mensual a más tardar el día del 17 del siguiente mes. Si voy a declarar febrero, tendré como plazo para presentar mi declaración mensual de febrero a más tardar el 17 de marzo. De la misma manera, tratándose para el impuesto al valor agregado, en la declaración anual, en el mes de abril, estaré obligado a presentarla, y las declaraciones informativas de operaciones con terceros, de igual manera, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda esa declaración. Este es el aplicativo que les comentaba hace un momento, que otorga esta facilidad para los contribuyentes en actividades empresariales y profesionales que están obligados a llevar contabilidad, siempre y cuando sus ingresos hayan sido en una cantidad igual o menor a los 4 millones de pesos. Es la facilidad que establece la regla 2814 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023. Y como pueden ver en pantalla, pues pueden también hacer uso de este aplicativo para emitir la factura a través de mis cuentas en factura fácil y poder generar la factura y asimismo llevar la contabilidad, que es lo que les comentaba, una contabilidad más sencilla donde solamente registran ingresos, gastos y además pueden realizar las consultas de lo que están registrando. De la misma manera, pues establece una facilidad la regla 281-17 de la Resolución Miscelánea Fiscal para quedar relevados de estas dos obligaciones, de llevar la contabilidad electrónica e ingresar el formato mensual de su información contable, es decir, la declaración informativa de operaciones con terceros. Están relevados de estas dos obligaciones cuando sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de los 4 millones de pesos. Entonces, en actividades empresariales y profesionales, si ya tributé en todo el año y no rebasé de este monto, entonces estará relevado de estos dos supuestos. Ese es un ejemplo de un pago provisional de un mes tratándose en actividades empresariales y profesionales. Como pueden ver, los ingresos que se tuvo tanto para impuestos sobre la renta como para IVA fueron de 30,000 pesos.
El IVA causado o trasladado que corresponde a sus gastos fue de 4,800. Y estas son las deducciones autorizadas que puede aplicar en su declaración mensual. En este caso, pues este contribuyente aplicó luz, teléfono, la renta, papelería y nos dio un total de deducciones autorizadas de 8,150. El IVA acreditable que corresponde a esos gastos pues fue de 1,304. La retención de impuestos sobre la renta, porque este contribuyente pues así ejerció esta actividad, recuerdan que les comentaba puede ser 2 supuestos, y la retención del IVA. Ya para el pago provisional, el propio aplicativo para la presentación de la declaración anual realiza este cálculo. Se suma el total de los ingresos y se disminuyen también pues todas las deducciones que realizamos en ese mes y se realiza el cálculo mensual en términos de la ley del impuesto sobre la renta conforme a la tarifa mensual que corresponda y resulta ya sea un saldo a cargo o puede también resultar un saldo a favor dependiendo también de los ingresos y de las deducciones autorizadas que hayamos aplicado. En este caso, respecto de de este ejemplo que les pongo, pues resultó un saldo a cargo de IVA de 296 pesos. Básicamente este es el cálculo mensual que se realiza mes con mes y que de manera automática pues el aplicativo lo realiza y en la declaración anual, como pueden ver, se puede acreditar los pagos provisionales que realicemos en el ejercicio. Si sale un saldo a cargo, como fue el caso, o de impuestos sobre la renta, se puede acreditar, es decir, disminuir en la declaración anual. También las retenciones por salarios que se hayan realizado o por otros ingresos que hayamos tenido. Ahora, el otro régimen en el cual también puede tributar un agente inmobiliario es el régimen simplificado de confianza, que pues recordaremos que es un régimen, podemos considerar nuevo, y que entró en vigor el año pasado. Es el régimen fiscal que sustituyó al régimen de incorporación fiscal. No obstante, pues sabemos que hay contribuyentes que todavía están en régimen de incorporación fiscal hasta concluir los 10 años de permanencia en este régimen. En el régimen simplificado de confianza también pueden tributar los agentes inmobiliarios, ya sean actividades empresariales, porque entran en este supuesto. Nos dice la ley del impuesto sobre la renta, pueden estar en el régimen simplificado de confianza aquellos contribuyentes que realicen las siguientes actividades, y entre ellas están las actividades empresariales. Incluye también el sector primario, que son actividades agrícolas, los servicios profesionales. Aquí entraría el supuesto que nos ocupa el día de hoy, o también quienes otorguen el uso o goce temporal de los bienes, pero siempre que la totalidad de sus ingresos no exceden de 3,500,000 al año. Entonces también pueden tributar en el régimen simplificado de confianza. Y la pregunta, ¿puedo tributar en este régimen si además tengo otro ingreso? Por ejemplo, en el anterior régimen fiscal, actividades empresariales y profesionales, decíamos, bueno, puedo tener ese ingreso y además arrendamiento, etcétera. En el régimen simplificado de confianza, la ley del impuesto sobre la renta nos dice que sí puede, pero siempre y cuando el total de los ingresos, es decir, sumando el de régimen simplificado de confianza con el otro ingreso, no rebase de 3,500,000, o sea, es la totalidad, no solamente lo que perciba por reciclo, sino que sumando la totalidad también de la otra actividad que realice. Quienes no pueden tributar, accionistas, integrantes de personas morales o cuando se trate de partes relacionadas. ¿Qué es una parte relacionada? Cuando participan de manera directa en la empresa, ya sea que tienen toma de decisión o son administradores, etcétera. Quienes no pueden tributar, residentes en el extranjero y contribuyentes con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes, que es otro tipo de ingresos y que se graban también en el extranjero. Supuestos que se asimilen a salarios, por ejemplo, honorarios a miembros de consejos directivos que forman parte de estas empresas y que les realizan este tipo de pagos por honorarios, o también los honorarios que presten preponderantemente a un prestatario
los honorarios de servicios prestados a empresas o a personas en actividad empresarial cuando lo comuniquen por escrito, que es lo que ya comentamos anteriormente. ¿En qué supuestos dejamos de tributar en el régimen simplificado de confianza? Pues cuando excedan del monto tope para poder tributar en este régimen, cuando incumplan con algunas de sus obligaciones fiscales, que es la presentación de 3 o más declaraciones consecutivas o no en el año, o la falta de presentación de la declaración anual. En este caso, ya no será posible tributar en el régimen simplificado de confianza si mis comisiones rebasaron de los 3.500.000 en el año. Y por lo tanto, pues tendré que tributar en el de actividades empresariales y profesionales, que es el régimen que anteriormente comentaba. Las obligaciones fiscales, de igual manera, inscribirnos en el RFC, buzón tributario, contar con e-firma, también ya es un requisito en el régimen simplificado de confianza, que como lo comentábamos el día de ayer, tendrán hasta el 31 de marzo para tener su e-firma, y a partir del 1 de abril ya es obligatorio para régimen simplificado de confianza. Expedir también los comprobantes fiscales digitales respecto de los ingresos que perciban y encontrarse al corriente, sobre todo también porque en los casos en que no se cumplimenten con estas obligaciones, pues ya vimos que es una causa para salir de este régimen. ¿Cómo son las retenciones de impuestos sobre la renta si yo estoy en reciclo y trabajo para una empresa inmobiliaria? Lo puedo hacer de manera independiente, pero también dentro de una persona moral. Si yo presto mis servicios de agente inmobiliario a una persona moral, ellos me van a retener el 1.25 del monto que me paguen, que como lo comentábamos, pues son las propias comisiones las que tendrán que gravar este impuesto sobre la renta. Y deberá de acreditarse esta retención por el contribuyente en su declaración mensual. Este es un ejemplo. José brindó servicios empresariales y profesionales a una empresa por un monto de 10,000 pesos, por lo tanto a esos 10,000 pesos les vamos a aplicar el 1.25% y el impuesto retenido será de 125 pesos, lo que deberá retener la persona moral. De igual manera, tienen que presentar las declaraciones mensuales dentro de los 17 días siguientes al mes que se declara y la declaración anual. Ahora, este es un ejemplo y son las tasas, porque ¿cómo vamos a presentar nuestra declaración mensual tratándose del régimen simplificado de confianza? La ley del impuesto sobre la renta precisa en el artículo 113E estas tasas que serán aplicables dependiendo del monto de los ingresos que haya tenido en el mes. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, un cálculo de una declaración mensual. En la declaración anual, de la misma manera, tienen la obligación de presentar la declaración y también estos pagos provisionales que en su caso se realicen se deberán de acreditar en la declaración anual. ¿Cuáles son las ventajas de tributar en el régimen simplificado de confianza? Ahorita vamos a ver la diferencia, pero como les comentaba al inicio, ya dependerá de la manera en que realicen o presten esta actividad para que ustedes pues valoren y ponderen también cuál es el régimen que más les favorece, dependiendo también de los ingresos y qué ventajas tendría de estar en uno u otro régimen. Tratándose del régimen simplificado de confianza, pues mis declaraciones ya van a estar predeterminadas y esto derivado de los comprobantes fiscales que estemos emitiendo y que la autoridad pues va a estar precargando con base en esta información en el aplicativo para presentar la declaración mensual. También, como les comentaba hace un momento, la ley del impuesto sobre la renta establece tasas fijas para dependiendo de los montos de los ingresos que tengamos. Y también pues se puede tributar en este régimen aun y cuando requiramos un título profesional
que anteriormente en el RIF pues no se daba esta posibilidad. Aquí pueden ver una determinación de una declaración mensual tratándose del régimen simplificado de confianza, con retención del 1.25 tratándose en el caso de que presten servicios para una moral y que haya efectuado esta retención, y sin la retención. En el lado superior derecho podrán ver la tasa que le aplica de acuerdo a sus ingresos. Los ingresos tratándose del ejemplo de sin retención de ISR fueron de 150,000 pesos y por lo tanto la tasa de retención es del 2%. De igual manera, con la retención que realiza una persona moral es la misma tasa de retención que le efectuó. Bueno, ahora aquí es para que ustedes ponderen también una determinación de impuestos sobre la renta en reciclo y en actividades empresariales y profesionales. Es como un comparativo. Como pueden ver, los ingresos en este ejemplo fueron de 75,000 pesos. La tasa que le corresponde conforme a las ya establecidas en la ley de impuestos sobre la renta fue del 1.50%. En ese sentido, tratándose de reciclo, resulta un saldo a cargo de 1,125 pesos, menos la retención que en su caso haya realizado la persona moral del 1.25, resulta un saldo a cargo de 187.50. Tratándose de actividades empresariales y profesionales, son los ingresos que se hayan percibido menos las deducciones que aplicó en su declaración mensual. Y la retención es también por la prestación de este servicio a una persona moral. Este es el cálculo tratándose de actividades empresariales y como pueden ver, pues tratándose de actividades empresariales resultó un saldo a cargo de 7,774, mientras que para reciclo de 187.50. Bien, tratándose del impuesto al valor agregado, pues en este caso, tratándose de reciclo, se van a determinar los pagos conforme a lo establece la ley del impuesto al valor agregado, que serán el total del valor o las actividades que están sujetas al impuesto. De ahí le aplicamos el 16%, que es por concepto de impuesto al valor agregado, y menos el impuesto acreditable, que es en relación a nuestros gastos que hayamos realizado, y se genera el saldo a cargo que en este ejemplo fue de 45,000 pesos. ¿Qué servicios brinda Prodecon? El lunes les comentaba toda la gama de servicios que tenemos en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que son totalmente gratuitos, y para todos los que nos acompañan en esta tarde, pues si tienen alguna duda de cómo tributar o cambiar a otro régimen, si ya están en alguno, pues pueden acudir con nosotros. De igual manera, cualquier acto de autoridad que les haya sido notificado también pueden acercarse, o como ya brevemente les comentaba hace un momento, si no les expiden algún comprobante fiscal digital o si tienen alguna resolución de la autoridad, pues también podemos apoyarles a promover los medios de defensa correspondientes. Y en pantalla pueden ver nuestros medios de contacto. Nosotros estamos en Avenida Madero Poniente número 630, en el centro, pero también contamos con un módulo de atención aquí en Espacio Emprendedor en Sedeco de 9 a 2 de la tarde. Y también pueden solicitar nuestros servicios a través de correo electrónico y por teléfono. Por mi parte es todo, y si tienen alguna pregunta, estoy atenta. Muchas gracias. Sí, doctora, hay varias preguntas en el chat, pero quiero ver si alguien aquí de manera presencial quiere hacer alguna. Gracias, doctora. En el régimen simplificado de confianza ya no se presentan declaraciones informativas de operaciones con terceros. Con terceros no, solamente nuestras declaraciones de impuesto al valor agregado y el impuesto
sobre la renta. Hay una regla de la resolución miscelánea que establece esta facilidad también. Al contrario. Tenemos aquí unas en el chat y dice por ahí. Buenos días, es Marta de Alcázar. Buen día. Los asesores inmobiliarios independientes que tenemos, además un trabajo formal como asalariado, ¿cómo debemos tener nuestro régimen con ambas actividades económicas? Gracias de antemano, delegada. Sí, aquí entiendo que tributan el régimen de salarios por la actividad que realiza y además también es agente inmobiliario. Aquí dependerá de lo que comentaba al inicio, si por esta actividad de agente inmobiliario la realiza para esta misma empresa que percibe sueldos y salarios, pues deberá de ser como salarios derivados de que preste el servicio para esa empresa. O si no es así, tendría que tributar en el régimen de actividades empresariales y profesionales o RECICO, dependiendo también de, pues ahora sí que la ponderación que haga la contribuyente. Yo les hice una confronta de actividades empresariales contra RECICO porque dependerá mucho de la manera en que se ejerce esta actividad. Si es para una empresa o de manera independiente y qué tanto me conviene tributar en actividades empresariales y profesionales si en realidad pues no tengo un ingreso muy considerable, ¿no? A lo mejor puede estar en RECICO. Otra pregunta dice de María Guadalupe Marín. Perdón, de María Guadalupe Marín, la pregunta es, buenos días, disculpen, en actividad agrícola, si tenemos ISR a favor, ¿se podrá acreditar en la anual? Es que aquí también depende del supuesto. Si es un contribuyente en el sector primario, tienen muchos beneficios y estímulos que entraron en vigor para este año en la resolución miscelánea fiscal. Como lo comentábamos ayer, dependerá de sus ingresos para saber si está obligado o no a presentar declaración. Y también ahí me surge una duda porque señala que si tiene saldo a favor de impuestos sobre la renta, generalmente el sector privado, el sector primario, para tener este beneficio, sus actividades, sus ingresos deben de ser de el 100% por esta actividad para encontrarse relevado. Entonces, para darle una respuesta correcta y precisa, sí me gustaría que se comunicara con nosotros, porque también podríamos ver si se encuentra en alguno de los beneficios que comentamos el día de ayer, de las reglas de resolución miscelánea, que se encuentre incluso exento de presentar las declaraciones. Gracias. También nos ponían por ahí un mensajito, si nos pudiera compartir la presentación, doctora. Sí, con gusto la dejamos y para que la compartan a todos. Muchas gracias. María de Lourdes Carrillo pregunta, hola, buen día, ¿en el RECICO podemos facturar a público en general? Sí, sí es posible. Julisa nos pregunta, ¿para declarar hay que estar en el nuevo portal para hacer declaraciones o es en el pasado? ¿En qué régimen se encuentra y qué nuevo portal? Porque si nos encontramos en el régimen de actividades empresariales y profesionales, como platicábamos, si se encuentra en este beneficio que da la regla de resolución miscelánea, puede utilizar mis cuentas para presentar declaraciones, llevar contabilidad e incluso emitir facturas. Y mismo portales tratándose de RECICO. Entonces ahí sí me gustaría que precisara un poco más, pero bueno, si se encuentra en estos supuestos puede utilizar este aplicativo. Salvador Mesa nos pregunta, ¿qué debo entender por operaciones con terceros? Pues son de todas los bienes o servicios que nosotros recibimos y por los cuales nos emiten la factura. Esa declaración únicamente se informa ante la autoridad fiscal que tuvimos relación con ese proveedor. No es una declaración de pago, simplemente
como su nombre lo indica, es informativa, donde le indicamos a la autoridad cuándo se realizó y en qué fecha y respecto de qué bien o servicio se realizó. Como les comentaba, tratándose de reciclo, hace un momento hay una facilidad también para que no se presente esta obligación. Incluso, tal vez si tributan en reciclo, a lo mejor en su constancia de situación fiscal les aparece esa obligación. Pero, como les comentaba, si nosotros utilizamos mis cuentas y tenemos este beneficio, estamos relevados de esta declaración. Muchas gracias, doctora. Ya para terminar, nada más vamos a entregar de manera formal el reconocimiento que la Secretaría tiene para usted y quiero invitar a la licenciada Sofía, que es directora de Mejora Regulatoria, para que pase a entregarle el reconocimiento. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te mando saludos en representación de nuestro secretario de Desarrollo Económico, el licenciado Claudio Méndez Fernández. Me voy a permitir leer este reconocimiento. El gobierno del estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Liz Marisol Gómez González por su valiosa intervención como ponente en la Academia de Michoacán, Academich, bajo la ponencia Obligaciones Fiscales del Agente Inmobiliario, realizada el 16 de febrero de 2023, Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.